Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de la reina Isabel II de España. Ella es una de las monarcas más controvertidas de la historia española, siendo conocida por su gran cantidad de amantes y por haber perdido la corona. Sin más demora, disfruta de su biografía. Isabel II de España nació el 10 de octubre de 1830, en el Palacio Real de Madrid, en España. Fue hija mayor del rey Fernando VII de España, y de su última esposa, María Cristina de Borbón dos Sicilias. En 1832 se pensó que la reina María Cristina daría a luz a un hijo varón, pero en su lugar dio a luz a otra niña, una niña que fue llamada María Luisa Fernanda de Borbón, por lo que Isabel se convirtió en la heredera definitiva. Isabel fue confiada a la institutriz real María del Carmen Machín y Ortiz de Zárate. La reina María Cristina se convirtió en regente el 29 de septiembre de 1833, cuando su hija Isabel, de 3 años, fue proclamada soberana tras la muerte de su padre Fernando VII. Isabel accedió al trono porque su padre Fernando VII había inducido a las Cortes Generales a que le ayudasen a dejar de lado la ley sálica, introducida por los Borbones a principios del siglo XVIII, y a restablecer la antigua ley de sucesión de España. El primer pretendiente al trono, su tío el infante Carlos María Isidro de Borbón, luchó durante 7 años durante la minoría de edad de Isabel para disputarle su título. Los partidarios de Carlos y sus descendientes eran conocidos como carlistas, y la lucha por la sucesión fue objeto de varias guerras carlistas en el siglo XIX. Mientras tanto, la madre de Isabel, María Cristina, se casó en segundas nupcias con Agustín Fernando Muñoz y Sánchez. En el mismo 1833, María Cristina creó con aquel hombre una nueva familia, teniendo de este segundo matrimonio Isabel muchos medios hermanos. Tras que María Cristina comenzará su nueva familia, ésta descuidó mucho a Isabel. Isabel, debido a estos descuidos, tuvo una educación mediocre, siendo bastante inexperta por muchos años, incluso cuando era reina. El reinado de Isabel se mantuvo únicamente gracias al apoyo del ejército. Las Cortes y los liberales moderados y progresistas restablecieron el gobierno constitucional y parlamentario, disolvieron las órdenes religiosas y confiscaron sus bienes, incluidos los de los jesuitas, e intentaron restablecer el orden en las finanzas de España. Tras la guerra carlista, la regente, María Cristina, dimitió para dar paso a Baldomero Espartero, príncipe de Vergara, el general isabelino más exitoso y más popular. Espartero, progresista, permaneció como regente solo 2 años. En 1840 su madre abandonó España para mudarse a Francia con su nueva familia. Su minoría fue testigo de tensiones con Estados Unidos por el caso Amistad. Isabel aparte tenía una mala educación. También se dice que pudo haber sido violada desde muy joven, y que por esto cuando fue creciendo desarrolló un gusto excesivo por el sexo. Además, Isabel, debido a su mala educación, fue bastante vulgar, y solo estaba en compañía de sus perros y sus juguetes. Baldomero Espartero fue depuesto en 1843 por un pronunciamiento militar y político encabezado por los generales Leopoldo O'Donnell y Ramón María Narváez. Formaron un gabinete, presidido por Joaquín María López y López. Este gobierno indujo a las Cortes a declarar a Isabel mayor de edad a los 13 años. Entre el comienzo de su reinado en 1833, Isabel fue declarada mayor de edad y juró la Constitución de 1837 el 10 de noviembre de 1843, a los 13 años de edad. A pesar de la supuesta supremacía parlamentaria, en la práctica, la doble confianza llevó a Isabel a tener un papel en la formación y el derrocamiento de gobiernos, socavando a los progresistas. La incómoda alianza entre moderados y progresistas que había derrocado a Espartero en julio de 1843 ya se estaba desintegrando cuando la reina alcanzó la mayoría de edad. Tras un breve gobierno encabezado por el progresista Salustiano de Olózaga, los moderados eligieron a su candidato, Pedro José Pidal, para la presidencia de las Cortes. Tras la posterior decisión de Olózaga de disolver las hostiles Cortes el 28 de noviembre, se extendieron los rumores sobre una supuesta coacción a la reina para firmar el decreto real. Como resultado, Olózaga fue procesado, destituido de su cargo político y obligado a exiliarse, estando ya el Partido Progresista decapitado, en lo que fue el punto de partida de su creciente desafección hacia la monarquía isabelina, dominada por la figura del mariscal Narváez, el Espadón de Loja,
La llamada década moderada se inició en 1844. Las reformas constitucionales ideadas por Narváez se alejaron de la Constitución de 1837 al rechazar la soberanía nacional y reforzar el poder del monarca, hasta el punto de una cosoberanía entre las Cortes y la reina. El 10 de octubre de 1846, el Partido Moderado hizo que su reina de 16 años se casara con su primo hermano Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz, el mismo día en que su hermana menor, la infante Luisa Fernanda, se casara con Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Disgustada por su matrimonio, Isabel habría comentado más tarde a uno de sus íntimos que te contaré de un hombre al que vi llevar más encaje del que yo llevaba en nuestra noche de bodas. También se decía que antes de su matrimonio Isabel dijo, con Paquita no. Los matrimonios convenían a Francia y a Luis Felipe I de Francia, quien como resultado se peleó amargamente con Reino Unido. Sin embargo, el matrimonio de Isabel con su primo hermano no fue feliz. El rumor persistente decía que pocos o ninguno de los hijos que Isabel fue engendrando no eran del rey consorte. Se decía mucho que el rey consorte era homosexual y que estuvo gusto con reconocer a aquellos niños como suyos a cambio de mucho dinero. El partido carlista afirmaba que el heredero aparente al trono, que más tarde se convertiría en Alfonso XII, había sido engendrado por un capitán de la guardia, Enrique Puigmontó y Mayans. En 1847 se produjo un gran escándalo cuando Isabel, con 17 años, mostró públicamente su amor por el general Serrano y su disposición a divorciarse de su marido Francisco de Asís, aunque Narváez y la madre de Isabel, María Cristina, solucionaron el problema planteado a la institución monárquica. Serrano fue trasladado de la capital al puesto de capitán general de Granada en 1848, el deterioro de la imagen pública de la reina aumentó a partir de entonces. Tras la casi revolución de 1848, Narváez fue autorizado a gobernar como dictador para reprimir los intentos insurreccionales hasta 1849. En 1849 nació su primer hijo, Luis Fernando, el cual lamentablemente nació muerto. En 1850 nació Fernando, quien lamentablemente falleció 5 minutos después de nacer. A finales de 1851, Isabel dio a luz a su primera hija y heredera presunta, María Isabel Francisca de Asís. Los historiadores han atribuido la paternidad biológica de la en ese entonces princesa de Asturias a José Ruiz de Arana, gentilhombre de cámara. En 1854 nació María Cristina, quien lamentablemente falleció en 2 días. Después nació Margarita en 1855, pero lamentablemente también falleció poco después de nacer. Después nació Alfonso en el año 1856, quien llegó a ser rey de España como Alfonso XII. En 1859 nació María de la Concepción, quien lamentablemente falleció en la infancia. En 1861 nació María del Pilar. En 1862 nació María de la Paz. Después nació Eulalia de Borbón en el año 1864. Y finalmente en el año 1866 nació Francisco de Asís, quien lamentablemente falleció siendo un bebé. El 2 de febrero de 1852, fueron sorprendidos cuando la reina salía de la capilla del Palacio Real con la intención de dirigirse con ella a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Martín Merino y Gómez, un sacerdote ordenado y activista liberal, se acercó a la reina dando la impresión de querer entregarle un mensaje, y la apuñaló. El impacto fue atenuado por el bordado dorado de su vestido y por las ballenas de su corsé, y lo que pretendía ser una puñalada en el pecho solo resultó en una pequeña incisión en el lado derecho del vientre. Merino, rápidamente apresado por los alabarderos de la Guardia Real, fue apartado del sacerdocio y ejecutado por Gueraud. Bajo el gobierno del conde de San Luis, el sistema estaba en un estado crítico en junio de 1854. El 28 de junio de 1854 tuvo lugar en Vicálvaro un pronunciamiento militar con la intención de obligar a la reina a derrocar al gobierno del conde de San Luis, en el que participaba Leopoldo O'Donnell, la llamada Vicalvarada. El golpe militar tuvo un resultado mixto y O'Donnell procedió entonces a buscar apoyo civil, prometiendo nuevas reformas que no estaban en los planes iniciales para atraer a los progresistas, al traer una regeneración liberal, como proclamaba el Manifiesto de Manzanares, redactado por Antonio Cánovas del Castillo y emitido el 7 de julio de 1854.
Días después, la situación fue seguida por una revolución popular a gran escala, con juntas revolucionarias organizadas el 17 de julio en Madrid, y barricadas erigidas en las calles. Con la perspectiva de una guerra civil en el horizonte, se aconsejó a Isabel nombrar al general Espartero como primer ministro. Este renovado ascenso de Espartero marcó el comienzo del bienio progresista. Espartero entró en la capital de España el 28 de julio y procedió a separar nuevamente a Isabel de la influencia de María Cristina. En cualquier caso, aunque Isabel aceptó los consejos de María Cristina, no se caracterizó por mostrar un profundo amor filial hacia su madre. En virtud de un decreto real, Iloílo en Filipinas se abrió al comercio mundial el 29 de septiembre de 1855, principalmente para exportar azúcar y otros productos a América, Australia y Europa. En 1856 se redactó una constitución liberal, pero nunca se promulgó porque el golpe contrarrevolucionario de O'Donnell tomó el poder. El 28 de noviembre de 1857, Isabel dio a luz a un heredero varón, Alfonso, el futuro Alfonso XII, aunque es asumido por los historiadores como el hijo biológico de Enrique Puigmoltó y Mayans. La última parte del reinado de Isabel se vio una guerra contra Marruecos, que terminó en un tratado ventajoso para España y la cesión de parte del territorio marroquí, la recuperación española de Santo Domingo y la infructuosa guerra de las Islas Chincha contra Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. En agosto de 1866, fuerzas exiliadas que comprendían elementos tanto del Partido Demócrata como del Progresista se reunieron en secreto en Bélgica y suscribieron el Pacto de Ostende, bajo la iniciativa del mariscal Prim, buscando derrocar a Isabel. El 7 de julio de 1868, Isabel desterró a su hermana y a su cuñado de España, ya que estaban vinculados a una conspiración contra la corona en connivencia con generales de la Unión Liberal. Desde finales del verano, Isabel disfrutaba de sus tradicionales vacaciones en la costa de Lecaitio, Vizcaya. La comitiva real se trasladó a San Sebastián para mantener un encuentro con Napoleón III y Eugenia de Montijo, previsto para el 18 de septiembre, pero no tuvo lugar, ya que los reyes franceses no llegaron a tiempo y posteriormente fue abortado. Ese mismo día se produjo en Cádiz un pronunciamiento dirigido por el mariscal Prim y el almirante Topete, que marcó el inicio de la Revolución Gloriosa. El Partido Demócrata proporcionó a la insurrección un apoyo popular, haciéndola trascender el carácter de simple declaración militar para convertirse en una auténtica revolución. Los factores que propiciaron la revolución fueron el cansancio de los moderados, que se habían distanciado de la corona, y la escasa posibilidad de que los progresistas gobernaran. Ambos grupos se enfrentaron a la monarquía isabelina. Otros factores fueron el comportamiento personal de la reina, la corrupción, el aborto de la posibilidad de reforma política y la crisis económica que alejó a la burguesía. Los historiadores que analizan las raíces sociales de la revolución destacan que el campesinado, la pequeña burguesía y el proletariado formaban una alternativa a la burguesía propiamente dicha, articulada a través de las fuerzas republicanas progresistas y federales. A Francia, caricatura de Francisco Hortago que retrata el exilio de Isabel la Católica publicada en Gil Blas el 4 de octubre de 1868. En septiembre de 1868 Isabel era una monarca repudiada y, durante las primeras etapas de la revolución, se produjeron casos de iconoclasia política llevada a cabo por las masas que llevaron a la destrucción de muchos símbolos y emblemas de la dinastía borbónica, una damnatio memoriae. La derrota de las fuerzas isabelinas comandadas por Manuel Pavía y Lacy por las fuerzas revolucionarias dirigidas por el mariscal Serrano en la batalla de Alcolea del 28 de septiembre de 1868 supuso el fin definitivo del reinado de 35 años de Isabel. Ante la noticia, Isabel y su séquito abandonaron San Sebastián y se exiliaron tomando un tren con destino a Biarritz el 30 de septiembre. Cuando Isabel entró en Francia tras su abdicación, su tren se cruzó con un grupo de exiliados que la insultaban con gritos de "abajo los Borbones, viva la libertad" y "viva la República". Prim, líder de los progresistas liberales, fue recibido con espíritu festivo por el pueblo madrileño a su llegada a la capital a principios de octubre. Pronunció su famoso discurso de los Tres Nanques, dirigido contra los Borbones. En la Puerta del Sol, dio un abrazo altamente simbólico a Serrano, el líder de las fuerzas revolucionarias triunfantes en el puente de Alcolea. Tras cruzar la frontera franco-española en tren el 30 de septiembre, la reina y el rey pasaron 5 semanas en el castillo de Pau organizando su futuro parisino.
Fueron a la capital francesa y llegaron el 8 de noviembre, instalándose en la calle de Rivoli 172. Isabel se vio obligada a renunciar a sus derechos dinásticos en París en favor de su hijo Alfonso el 25 de junio de 1870, oficialmente, libre y espontáneamente. La separación formal entre Isabel y Francisco, que implicaba un arreglo económico, había dependido de la transmisión de los derechos dinásticos de la ex reina a su hijo. Tras la elección al trono español de Amadeo de Saboya en noviembre de 1870, Isabel se reconcilió en 1871 con su cuñado, el duque de Montpensier, quien asumió la dirección política de la familia. La primera república española que siguió al corto reinado de Amadeo fue derrocada por un golpe militar iniciado en Sagunto por el general Arsenio Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874, que proclamó la restauración de la monarquía y la dinastía borbónica en la persona del hijo de Isabel, Alfonso XII, que desembarcó en Barcelona el 9 de enero de 1875. Después de 1875 vivió en pareja con Ramiro de la Puente y González Nandín, su secretario y jefe de gabinete. Cánovas del Castillo, figura dominante del nuevo régimen, se convenció de que la figura de Isabel se había convertido en un problema para la corona y le escribió una carta en la que afirmaba sin rodeos: «Vuestra Majestad no es una persona, es un reinado, es un tiempo histórico, y lo que el país necesita es otro reinado, un tiempo diferente», empeñado en evitar que la ex reina pisara la capital española antes de la proclamación de la nueva Constitución en junio de 1876. Regresó a España en julio de 1876, permaneció en Santander y el Escorial y solo se le permitió visitar Madrid durante unas horas el 13 de octubre. Se trasladó a Sevilla, donde permaneció más tiempo y partió hacia Francia en 1877. El hijo de Isabel se casaría con Mercedes de Orleans, prima hermana de Alfonso e hija de los duques de Montpensier, en 1878. Este matrimonio lo detestó Isabel. Sea como fuese la esposa de su hijo y a la vez su sobrina moriría 5 meses después de la boda, y Alfonso se casaría después con María Cristina de Habsburgo-Lorena y tendría descendencia. Isabel vivió la mayor parte del resto de su vida en París, con base en el Palacio de Castilla, aunque realizó algunas visitas a Sevilla. Aunque en España no querían a Isabel, ella siempre le guardó cariño a España. Redactó su testamento en París en junio de 1901, dejando en claro que su sepultura se llevaría a cabo en el Escorial. En 1902 falleció su marido Francisco de Asís de Borbón. A pesar de que su matrimonio fue un fracaso, ambos fueron al menos amigos, por ello a Isabel le dio la muerte de Francisco. Tanto Isabel como su marido se separaron desde que habían perdido la corona española. Isabel se arrepintió de todos los errores que cometió durante su reinado, reconociendo que fue una mala reina. Un mes después de haber pasado por un resfriado catalogado como gripe por los médicos, Isabel falleció el 9 de abril de 1904, con 74 años de edad. Tras su muerte fue enterrada en el monasterio de El Escorial, en España. Isabel fue sin dudas una de las peores monarcas de la historia de España, aunque cabe mencionar que Isabel, a diferencia de muchos monarcas, fue de las pocas que reconoció sus errores como gobernante. Isabel personalmente no pienso que fue una mala persona, solo que ella no fue educada para ser reina, ya que su madre la abandonó a su suerte y su educación fue pésima. Isabel siempre amó a España, pero debido a sus faltas y deficiencias perdió la corona. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.